¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados para nuestro estudio del día de hoy. Seguimos con el libro de Hebreos, apasionante libro de Hebreos. A mí me encanta mucho este libro, como se los he comentado ya en las clases anteriores. Para mí es uno de los libros más emocionantes, más intrigantes acerca de toda la Biblia, por todo lo que revela, por todo lo que refleja y por la posición en la que pone a Jesucristo delante de todas esas corrientes judaizantes y de todo eso que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos, quien quiera que haya sido, el escritor de Hebreos se está dirigiendo precisamente al pueblo judío para alertarles de que no volvieran nuevamente a esas prácticas. Una vez que ya habían conocido a Cristo, una vez que habían conocido el Evangelio, que no tuvieran la tentación de volver a caer en todas esas prácticas del judaísmo. Para ellos era la forma más cómoda de evitar las persecuciones, de evitar, recordemos que estaban sufriendo ellos este maltrato por parte del Imperio Romano, primero por los propios judíos y después ya por el Imperio Romano. Era una persecución abierta, era una persecución a muerte, no era solamente que se burlaban de ellos, era una persecución que les estaba costando la vida a muchos de ellos. Aún así, bajo esas circunstancias tan dramáticas, el escritor de Hebreos anima y exhorta a los judíos a que no regresen al judaísmo, que es mucho mejor lo que Cristo nos está ofreciendo, que no vale la pena regresar nuevamente a las cosas de la tradición, de la ley de Moisés, a cambio quizás hasta de preservar la propia vida. Fíjense, hermanos, y dense cuenta del nivel en el que este escritor de Hebreos está poniendo a Cristo, al sacerdocio. Es más, les está diciendo, esto vale inclusive dar nuestra propia vida física, la vida inclusive de nuestras familias, a cambio de lo que Cristo nos está ofreciendo. Si ustedes pueden abrir un poquito su mente, hermanos, y tratar de entender el nivel tan grande en el que está poniendo el escritor de Hebreos el Evangelio de Jesucristo y el amor de Cristo y el sacrificio de Cristo por nosotros. Quizá valga la pena que lo hagamos porque muchas veces, hermanos, muchas veces como cristianos, en una época de relativa paz para nosotros, donde realmente muchos de nosotros, la gran mayoría del pueblo cristiano en este tiempo, no sabe realmente lo que es la persecución, no sabe realmente lo que es ser perseguido a causa de su fe. En algunos países, por supuesto que lo están viviendo, en algunos países de África, de Latinoamérica, de Asia, se está viviendo todavía tiempos de persecución en países del lejano oriente y cercano oriente, Medio Oriente. Se está viviendo todavía, muchos cristianos viven la persecución al grado de la muerte. Pero en el mundo occidental, nosotros aquí en Estados Unidos, en ciertos países de Europa, de Latinoamérica, no llegamos todavía hasta la sangre, como dice el escritor, ¿verdad? No hemos combatido todavía hasta la sangre. Se burlan de nosotros, recibimos algunas represalias, la familia nos deja de hablar, los amigos se burlan, pero lo que estaban viviendo los hebreos, hermanos, los judíos a los que se les dirige esta carta, ellos estaban perdiendo la vida literalmente. Ellos estaban siendo entregados a, a los romanos para su diversión en los coliseos, en las justas romanas, de muchas maneras terribles. Ellos estaban arriesgando su vida. Así es que ellos decían, bueno, mejor nos regresamos otra vez al judaísmo, ahí nos sentimos relativamente seguros. Nuestras vidas están más o menos seguras. Sin embargo, el escritor de Hebreos les anima, les exhorta y les dice, no, no pueden regresar ahí, no pueden estar nuevamente en ese tipo de ataduras en los que los tenía la ley. Cristo es mejor que los mismos ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sacerdocio de Aarón, y eso ya era decir algo, ¿verdad? Porque les da un sacerdocio mejor según el orden de Melquisedec, como estudiamos hace 8 días. Y ahora en el capítulo 8 les presenta un mejor pacto, ese es el tema. Les presenta no solamente que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a la ley, que Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Ahora les dice, este es un mejor pacto que el que teníamos antes,
Y de eso se trata precisamente este capítulo 8 del libro de Hebreos. ¿Les parece si oramos y empezamos a analizarlo? Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias por cada familia que ya está reunida para estudiar, Señor, este capítulo 8, donde nos hablas acerca de este hermoso pacto, un mejor pacto todavía que el anterior, en el cual podemos descansar y en el cual podemos estar seguros de que nuestra fe está en buen lugar. Padre, muchas gracias por esta tarde y bendice, Señor, esta palabra, bendice cada hogar, cada mente, cada espíritu que podamos recibir y comprender, Señor, la dimensión exacta que tú quieres en este estudio. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si ustedes se identifican con esta analogía cuando alguien se casa, ¿verdad? De recién casados. Yo recuerdo hace 40 años cuando nos casamos, Rosy y yo. eh, ya teníamos nuestros muebles, teníamos nuestra casita, y yo trabajaba en un banco en aquel entonces, año 1982. Yo trabajé en un banco y ya tenía yo una casita, ahí en la ciudad de Puebla, y teníamos, ya la habíamos amueblado, ya estábamos, teníamos todo listo. Así es que cuando nos casamos teníamos nuestra casa, unos muebles, bonitos, unos muebles cómodos, ¿verdad? No lujosos, pero muy cómodos, muy, muy, muy bonitos. Nuestra recámara, teníamos la sala, comedor, la cocina, teníamos todo listo cuando nos casamos. Obviamente, de recién casados, pues pensamos, por supuesto, en que, pues, si Dios lo permite, íbamos a tener hijos y el Señor nos concede 2 hijas, así es que adaptamos la casa con muebles, ¿verdad? Resistentes para niños y tuvimos nuestras 2 hijas, les pusimos sus literas muy bonitas y su cuarto muy, muy, muy agradable. Ahora, cuando pasan los años, cuando ya las hijas están grandes, ya estábamos en otra ciudad viviendo, tuvimos que renovar los muebles de la casa donde ya vivíamos en ese entonces y compramos muebles ya no tanto pensando en niños, compramos muebles ya pues pensando en gente adulta, ¿verdad? Un poco más elegantes a lo mejor. Dios nos había bendecido también económicamente, así es que compramos algo mejorcito. Y yo sé que muchos de ustedes se identifican con eso, porque pues esto es lo normal, lo que le pasa por lo general a las parejas, ¿verdad? Pues más o menos, hermanos, les pongo esta analogía porque es más o menos lo que sucedió con el pacto que Dios hace con Israel. El primer arreglo que Dios hizo con el hombre, lo que conocemos como el pacto mosaico, es decir, por referente a Moisés, estaba de acuerdo con sus planes, con los planes de Dios y las necesidades de la humanidad de ese tiempo. No significaba que Dios no podía ofrecer más, sino que decidió escoger esta forma hasta que el tiempo oportuno se prestara para instituir una mejor manera de relacionarse con el hombre. El escritor de Hebreos precisamente quería que los creyentes entendieran claramente el trato que Dios había hecho bajo el antiguo y bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Los muebles primeros de la casa sirvieron para un propósito, pero al pasar el tiempo, esos muebles ya no tenían el mismo propósito y era tiempo de renovar entonces los muebles de la casa, lo que hacemos muchas veces nosotros en nuestra vida natural, en nuestra vida humana. Bueno, en aquel tiempo el pueblo va saliendo de la esclavitud y Dios en ese momento, en esas circunstancias, se requería de un pacto. Pero no por eso Dios estaba perdiendo de vista que dentro de un tiempo, al pasar varias generaciones, se iba a instituir un mejor pacto. En el progreso científico, el hombre va descubriendo nuevas cosas que en siglos pasados jamás se pensó que habría. Los viejos inventos van dando paso a los nuevos por su durabilidad y eficacia. En este progreso científico, el hombre a veces descubre nuevas cosas de manera totalmente accidental o después de estarlas buscando por mucho tiempo. En los planes de Dios, hermanos, su forma de trabajo estuvo siempre completa. No es que Dios se le ocurrió después su nuevo pacto, no, ya estaba trazado. Sin embargo, tenía que ser un cambio gradual.
no como nosotros que vamos creciendo, vamos madurando y vamos adaptándonos a las circunstancias. Dios ya tenía un plan trazado desde el principio para la redención de la humanidad. En este capítulo 8, hermanos, vamos a estudiar uno de estos cambios o progresos en el plan divino. El antiguo pacto mosaico abrió paso a uno mejor, hecho bajo una mejor base y sobre todo bajo mejores promesas. Vamos a analizar este capítulo 8 que está dentro de la comparación que está haciendo entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Recordemos, hermanos, que el escritor de Hebreos está desarrollando su argumento de la superioridad de Cristo. Desde el capítulo 1, desde el primer estudio de este libro que estamos teniendo, hemos estado viendo esto. El énfasis de Hebreos es Cristo es superior. Cristo es superior, superior a los ángeles, superior a la ley, superior a Moisés, superior a los profetas, superior al sacerdocio levítico. Y ahora vamos a ver que es superior también al pacto anterior. Así es que el capítulo 8 empieza haciendo un breve resumen de lo que es el ministerio sacerdotal. El primer versículo de este capítulo, vamos a verlo, el primer versículo nos habla acerca de, déjenme ponérselos aquí, aquí está, y aquí estoy yo, ahí estamos. Dice, ahora bien, empieza diciendo este versículo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Vamos a ver los cinco versículos y ahorita los comentamos. Cinco primeros versículos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ojo con esta frase. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés tuvo una visión de lo que es el tabernáculo en el cielo. Pero bueno, vamos por partes. Vamos al versículo 1. ¿Por qué es importante o más importante el ministerio de Cristo? ¿Por qué es un mejor ministerio? Número uno, el versículo 1 dice que es por su posición. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ningún sacerdote lo pudo hacer, ningún sacerdote humano lo ha podido hacer esto. Cristo tiene una mejor posición ahora. Todos los sacerdotes levíticos murieron. Todos los sacerdotes, según el orden de Aarón, murieron en la tierra y están esperando el tiempo de la resurrección, por supuesto. Sin embargo, Jesucristo, como sacerdote, él está vivo, bendito sea Dios, en este momento y está sentado a la diestra del trono de la majestad de en los cielos. Así es que la posición de Cristo es mejor. Recordemos que la posición de Cristo como sacerdote es según el orden de Melquisedec, un orden eterno. No es según el orden de Aarón, que es un tiempo finito, tiene principio y tiene fin. El orden de Melquisedec no tiene principio y fin. Así es que Cristo es mejor en base a la posición que tiene como sacerdote. El versículo 2 dice que por su lugar de ministerio, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Cristo está en un lugar sirviendo su ministerio de sacerdote, de intercesor, en un santuario, en un tabernáculo
que levantó él mismo. No lo levantó el hombre. No estamos hablando del tabernáculo de Moisés, de todas las varas y de todas las cortinas y las pieles de tejones y de púrpura y las maderas y las bases de bronce y todo eso. No, 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 no. Estamos hablando del tabernáculo en los cielos, hermanos. Así es que Cristo es superior como sacerdote, no solamente por la posición que tiene actualmente, sentado a la diestra de la majestad en los cielos, sino que también porque el lugar de ministerio donde está él es directamente el tabernáculo que está en el cielo. Versículo 3 dice, porque su ministerio se basa en una mejor sangre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Síganme en sus Biblias, estoy en el versículo 3, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cuando los sacerdotes venían al tabernáculo, traían la sangre de animales, ¿verdad? Y ellos procuraban que el animal fuera lo más perfecto que pudieran encontrar, ¿verdad? Aún así, no dejaban de ser animales. Tenía que ser de un año, no tenía que estar quebrado de ninguna patita, tenía que ser completamente blanco, tenía que estar completamente limpio, saludable, en fin, eran muchos requisitos. O sea, tenía que tener algo que ofrecer. Cristo se presenta en el tabernáculo presentando su propia sangre. ¿Qué otro sacerdote pudo haber hecho esto, hermanos? Y que su sangre hubiera sido acepta por Dios, por supuesto, porque algunos se pudo haber cortado y ofrecer su sangre, pero esa sangre estaba todavía contaminada. Así es que el ministerio de Cristo se basa en una mejor sangre y es un mejor ministerio porque no se limita a las ordenanzas, dice el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, pues ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? El versículo 4. Déjenme, se los pongo aquí. Hebreos 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ojo, hermanos, antenas afuera, conectados. Si Cristo estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque estando en la tierra, Jesús tendría que ser sacerdote de acuerdo a la orden de Aarón. Tendría que ser descendiente de la tribu de Leví. Y Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Así es que si estuviera Cristo en la tierra, no podría ser sacerdote. No lo dejarían porque no pertenece a la tribu de Leví. En la tierra, Leví era el que rifaba el sacerdocio de Aarón. Ahora en el cielo, en este nuevo pacto, amén, en este nuevo pacto, hermanos, lo que funciona es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y este sacerdocio viene de la tribu de Judá. Versículo 5 dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Así es que el ministerio de Cristo, hermanos, no se limita a las ordenanzas, porque estas ordenanzas, todo lo que había para los sacrificios, para los ministerios, y que vas a tomar el corderito de un año y sin mancha y todo eso, lo vas a sacrificar y después lo vas a partir y lo vas a presentar acá y después van a traer carneros y van a traer bueyes y los vas a dividir así y así y ahora vas a tomar el agua y te vas a lavar 7 veces y después del agua vas a presentar y vas a tomar tantita sangre y vas a pintar alrededor eran un montón de ordenanzas, hermanos, en los sacerdocios levíticos. Pero todo eso, dice aquí, sirven solamente a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora, el sacrificio de Cristo, las ordenanzas de Cristo son mucho mayores. Entró una vez y para siempre. No rasgó solamente el velo terrenal,
sino que traspasó los cielos, traspasó los cielos. Para el judío, el hecho de que el velo del templo se partió en dos cuando Cristo murió en la cruz, para ellos significa mucho. Para nosotros quizás, pues sí, lo leemos en la Biblia y todo eso, como no venimos de esa tradición, no significa mucho. Pero para nosotros dice que en este nuevo pacto traspasó los cielos, así es que es mucho mejor. Así es que el ministerio de Cristo es mucho mejor por todas estas características. Ahora, nos habla de un mejor pacto a partir del versículo 6. Fíjense bien lo que dice acá. Versículo 6 del capítulo 8 dice, porque, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, y aquí empezamos, mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Los muebles que usamos cuando recién nos casamos, ahora los tenemos que renovar por algo mucho mejor. Ahora esos muebles ya quedaron en el pasado, ya se desgastaron, ya cumplieron una función muy importante, soportaron la guerra de nuestros niños que iban creciendo, ya quedaron medios desvencijados los muebles, es tiempo de hacerlos a un lado y ahora vamos a traer muebles, ¿verdad?, a nuestra casa, ya que vayan acordes con nuestra madurez, ya que vayan acordes con nuestra edad adulta, que se vean un poquito más elegantes en nuestra casa y que tengan una mejor función. Así es que tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. Tenemos ahora un mejor pacto. ¿Por qué nos habla de este mejor pacto? Cristo oficia no solamente en un santuario mejor que el de Levítico, como se ha demostrado en los versículos anteriores, también está relacionado con un mejor pacto. Para probar esto, se cita una porción de Jeremías 31 que justifica esta afirmación de superioridad. Y lo vamos a ver ahorita, estos versículos del profeta Jeremías. Ahora, ¿cuál es el trasfondo del nuevo pacto? ¿Cuál es este trasfondo del nuevo pacto del versículo 6 al versículo 13? Porque si aquel primero, refiriéndose al primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y a la casa de Judá un nuevo pacto. El escritor de Hebreos está citando al profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí termina la cita de Jeremías. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Ahora dice el escritor de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ojo con este versículo 13. Ojo con este versículo 13, hermanos. Porque aquí es donde, y vuelvo a insistir porque esto es algo muy fuerte que está pasando en nuestro tiempo, todas esas corrientes judaizantes, todas esas corrientes que están queriendo revivir todos los rituales y fiestas y ordenanzas que había en la ley de Moisés, cuidado, tienen que leer este versículo. Tenemos un nuevo pacto que no tiene nada que ver con el pacto anterior con Moisés, no tiene que ver con las ordenanzas, con los rituales, con las fiestas, con todo lo que se mandó. No tenemos que meternos nuevamente a todo ese tipo de cosas
que no corresponden a este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque al tener un nuevo pacto se da por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Volviendo a la analogía que les decía de los muebles, cuando tú renuevas tus muebles en tu casa, desechas los anteriores. Es lo más natural. Desechas los muebles desvencijados, rotos, los colchones ya con los resortes, ya cumplieron un propósito una vez fueron nuevos, tuvieron una función, pero ya cumplieron con su propósito y tienen que desaparecer para darle lugar al nuevo pacto. Jesús lo dijo de esta manera: nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo que está recién fermentado, todavía el grado de acidez del vino es demasiado intenso y el odre viejo que ya está curtido con el vino anterior, con el vino viejo que ya había perdido toda su acidez y ya está desgastado por dentro. Si le echas el vino nuevo, con tal grado de acidez de una reciente fermentación, lo va a rasgar, lo va a romper y se va a derramar ese vino. Nadie pone remiendo nuevo en paño viejo, ¿verdad? Antes acostumbrábamos los pantalones y la ropa a ponerle parches, pero llegó un momento en que la ropa está tan desgastada que ya no le puedes poner un parche nuevo porque se va a rasgar, se va a seguir rasgando. La tela ya está demasiado deslavada, ya está demasiado gastada. De eso está hablando aquí el Señor. De eso está hablando aquí el Señor. El antiguo pacto no lo menosprecia. No dice que no sirvió, no dice que tuvo una función. Jesús mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, yo vine a cumplirla. Yo vine a ser el depositario de un nuevo pacto. Lo dijo Jesús en la última cena. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Así es que el viejo pacto ya cumplió su función. Lo estamos menospreciando, lo estamos minimizando. No, cumplió su función, tuvo una función, sirvió en ese determinado tiempo. Era un pacto en el cual el pueblo tenía manera de acercarse a Dios. Pero en cuanto se cumple todo lo que los profetas hablaron y Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende al cielo y envía al Espíritu Santo, entonces entra en vigor un nuevo pacto muy superior, muy superior. El antiguo pacto solamente era una sombra, era una figura de las cosas celestiales. Y ahora nosotros como cristianos, como evangélicos, como aquellos que hemos abrazado la fe de Cristo, somos partícipes de este nuevo pacto. Amén. Amén. Hermanos, esto nos debe de llenar de gozo. Esto nos debe de llenar de alegría. Esto nos debe de llenar de esperanza. Nos debe de abrir nuestro panorama espiritual de una manera muy especial. Es lo que buscaba el escritor de Hebreos hacia sus lectores. Ustedes están queriendo regresar al judaísmo porque se sienten de alguna manera más seguros y protegidos y a lo mejor pueden salvar hasta la vida. No, no tengan temor de los que les pueden quitar la vida. Tengan temor de aquellos que les pueden robar la vida eterna, ¿verdad? Así es que la invitación del escritor de Hebreos es esta: busquemos este nuevo pacto. Vamos a hablar un poquito de este nuevo pacto, hermanos. Vamos a hablar de lo que de lo que el escritor de Hebreos, perdón, está queriendo decir al referirse a este nuevo pacto. Y tenemos que ver el trasfondo de el nuevo pacto. En la Biblia aparece varias veces la palabra pacto, ¿verdad? Y pacto se define como un acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Hubo varios pactos en la Biblia que Dios hizo con el hombre, ¿verdad? Dos de ellos son los de más importancia porque trazan el desarrollo del plan divino para la salvación: el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, es decir, en Cristo. El pacto de Abraham, que nace en el Nuevo Testamento, de ahí se derivan 3 de los 8 pactos.
tenemos el pacto que se llama el pacto abrámico. De ahí derivan tres principales pactos, ¿verdad? Después viene el pacto mosaico y después viene el que se hizo con Moisés cuando se hace la ley a través de la ley y después viene el pacto de David también. Ahora, para entender esta relación del nuevo pacto, hermanos, con el pacto de Abraham, tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 12. Si me acompañan allá a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Déjenme ponérselo rapidito aquí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y viene aquí, haré de ti una nación grande, número uno, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Antes de entrar al pacto, nomás déjeme hacer un pequeño paréntesis. Mucha gente que defiende el movimiento sionista o judaizante se refieren a esto, ¿verdad? Y dicen que este versículo nos amarra y nos obliga a tener que estar venerando y hablando y teniendo muy acá lo que está pasando ahorita en Israel. No, cuidado, aquí se está hablando de humanidad. Aquí se está hablando de humanidad. Aquí faltan todavía más de 400 años para que la nación de Israel exista, cuando Dios está dando esta promesa. La promesa es en la simiente de Abraham. Claro que tenía que venir a través del pueblo judío, no le quitamos eso, por supuesto, ¿verdad? Y es una bendición que vino por el pueblo judío y Dios tiene bendiciones para ese pueblo sin duda alguna. Pero no nos manda a nosotros a que le tengamos una santa devoción al pueblo judío a causa de esta promesa. Y esta promesa no tiene que ver solamente con Israel. Estas promesas tienen que ver con la salvación universal, universal, universal. Cuando dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, no se está refiriendo específicamente a Abraham y a su descendencia, se está refiriendo a Cristo. Acuérdense de esto, por favor, amados hermanos. Todas las profecías en la Biblia, todas, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de ahí, todas las profecías tienen que ver con Cristo, hacia el plan de redención de la humanidad. Todo lo que se le habla a Israel desemboca siempre en la promesa de la redención a través de Cristo. Bueno, dicho esto, volvamos. Hay tres áreas en tres pactos o tres segmentos en este pacto abrámico. Número uno, lo que se llama el pacto nacional, se llega a conocer como el pacto palestino, que está contemplado en los capítulos 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio, donde les está diciendo que les va a dar una tierra, ¿verdad? Le dijo, como leímos, haré de ti una nación grande. Este es el pacto palestino. Es un pacto que habla de una nación. Se va a formar una nación, se va a formar un pueblo. ¿Ok? Esta es la primera parte del pacto abrámico. La segunda parte del pacto abrámico es que le habla acerca de una simiente. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Esta simiente, este pacto de simiente, hermanos, se confirma a través del pacto hecho a David, cuando le dice, tu linaje será eterno. Tendrás un linaje eterno. Te voy a bendecir y tu reino no tendrá fin. Este es el pacto que se le hace a David y se cumple lo que Dios le dijo a Abraham. A final de cuentas, David es descendiente de Abraham. ¿Vamos entendiendo aquí, hermanos? Espero que sí. Por favor, pónganme ahí señales de humo, aunque sea, para saber que estamos entendiendo. Pacto de Abraham. Génesis 12, 1 a 3, se compone de tres pactos. El nacional les va a dar una tierra, va a ser una nación, va a formar un pueblo. Ahí está. Fue la nación de Israel, sigue siendo la nación de Israel. Le habla de una simiente, ¿verdad? El pacto davídico. A David se le confirma que él va a ser
el que su reinado va a ser eterno. Por eso a Jesús se le dice constantemente en los evangelios, Jesús, hijo de David. Y en Apocalipsis, Juan describe que cuando oyó lo que iba a suceder, le dijo uno de los ancianos a David, a Juan, perdón, he aquí la raíz de Isaí. Isaí fue el papá de David. Así es que el pacto davídico se confirma en Jesús, cuando le dice, te engrandeceré y serás bendición. Y el pacto universal, el nuevo pacto del que estamos hablando en Hebreos capítulo 8, nuevo pacto tiene que ver con perdón para todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el pacto de Abraham tiene que ver con estos tres pactos que se desarrollan a partir de ahí. Se formó una nación a través de la cual se fue tejiendo toda la historia. Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, y de pronto esos 12 hijos en problemas, y José se va a Egipto y logra salvarlos del hambre y se establecen en Egipto, se quedan 400 años en Egipto, los esclavizan, salen con mano poderosa por medio de Moisés, llegan a la tierra prometida, a entrar a las puertas de la tierra prometida después de una serie de sucesos, 40 años en el desierto que ya estudiamos en el libro de Números, y entra entonces Josué y entran a conquistar y toman toda la tierra. Ya estudiamos también una ocasión todo el libro de Josué, y después viene el periodo de los jueces, 350 años, después viene el tiempo de la monarquía, otros 300 años, después viene el tiempo del exilio en Babilonia, 70 años, el regreso de Israel, 400 años de silencio en los que siguen los imperios persas, los medos, siguen los griegos y los romanos, y llegamos entonces al tiempo de Jesús. Esa es la historia de la nación en un minuto, ¿verdad? De Israel, del pacto nacional. Y en Jesús, cuando nace Jesús de la simiente de David, en la ciudad de David, en Belén de Judá, donde nacerá el que será el Salvador. Y tenemos toda la historia preciosa de la Navidad. Y en la ciudad de David nace Jesucristo para confirmar el pacto davídico. Y cuando muere Cristo en la cruz, se confirma el nuevo pacto que nos da perdón, que nos cubre con su sangre preciosa, que nos hace aceptos delante de Dios, que nos justifica delante de Dios y nos da la esperanza para todas las familias de la tierra. Hermanos, de eso se trata el nuevo pacto. De esto se trata este nuevo pacto en el que nosotros estamos inmersos. De esto se trata este nuevo pacto en el que nosotros tenemos que estar, con el que tenemos que estar comprometidos hasta los tuétanos, hermanos. Ser, no podemos ser parte de este pacto de una manera pasiva. No podemos ser parte de este pacto de una manera indolente, indiferente. No podemos ser merecedores de este pacto, sabiendo lo que significa y dejar pasar la vida como si nada sucediera, hermanos. Esta gente estaba perdiendo la vida. Esta gente se estaba derramando su sangre. Esta gente estaba tratando de sobrevivir, de sobrevivir. No estaban buscando lujos, no estaban buscando placeres, no estaban buscando diversión. Estaban luchando por sobrevivir. Aún así, el escritor de Hebreos les dice, aguanten, hermanos, aguanten, persistan, no se den por vencidos. Lo que tenemos es mucho mejor que lo que teníamos antes. Lo que tenemos, lo que nos aguarda, lo que Cristo significa para nosotros es mucho más grande de lo que ninguno de ustedes se ha podido imaginar jamás. ¿Vale la pena vivir por Cristo? Sí. ¿Vale la pena morir por Cristo? Sí, lo dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda esta gente, hermanos, tuvieron en poco sus vidas con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Y mis amados hermanos, esto nos compromete. Esto nos compromete. Y vamos a llegar más adelante al capítulo 11 y van a ver de qué manera tan profunda este nuevo pacto nos tiene que comprometer.
Yo no puedo jugar con este nuevo pacto. No podemos tener en poco este nuevo pacto. No podemos decir que la vida cristiana es aburrida, que la vida cristiana no tiene nada que ofrecerme, que prefiero el mundo, regresar al mundo antes que seguir siendo cristiano. Hermanos, este es el nuevo pacto. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Este pacto, hermanos, trazado por nosotros, es muy importante, porque aquí notamos, más que nada, el carácter incondicional de Dios al hacer este pacto. Incondicional. Quiere decir que no puso condiciones. Nosotros ponemos condiciones a nuestro amor, a nuestra amistad, a nuestro servicio. Casi en todo lo que hacemos nosotros ponemos condiciones. Te voy a amar siempre y cuando tú me ames. Te voy a respetar siempre y cuando tú me respetes a mí. Te voy a ayudar, pero cuando yo necesite, quiero que tú me ayudes. Esas son condiciones. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas humanas, hermanos, por lo general, nosotros somos condicionantes. Nosotros ponemos condiciones. Oye, ayúdame. No, porque tú no me ayudaste. Cuando yo te necesité, no me ayudaste. Así es que ahora, ráscate con tus propias uñas, papacito. Somos condicionantes. Somos condicionantes. Amé a tal persona hasta que él o ella me dejó de amar. Entonces lo dejé de amar. ¿Por qué? Porque mi amor era condicionado. Mi amor iba a estar presente siempre y cuando el amor de la otra persona estuviera presente. Mi servicio va a estar presente siempre y cuando el servicio de la otra esté presente. Mi lealtad va a estar presente siempre y cuando la lealtad del otro también esté presente. Pero en cuanto uno de los dos falla, entonces se acabó todo eso que dijimos que iba a ser para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo hacemos de manera condicional. Pero el pacto de Dios, los pactos de Dios son incondicionales. Es decir, Dios habla, Dios promete, pero no condiciona a nadie para su pacto. ¿Cómo se cumplía esto, hermanos? Déjenme decirles. En el, en el, en el Antiguo Testamento se nos habla, si se acuerdan, cuando Dios le dijo a Abraham que hiciera un sacrificio y Dios parte en Génesis capítulo 15, toma el animal y los parte a la mitad y pone una mitad de un lado y de otro lado. ¿Por qué hacían esto? Los partían a la mitad poniendo cada mitad una enfrente de la otra. Entonces caminaban, las dos personas que hacían el pacto, caminaban entre los animales partidos diciendo, si no cumplo con este pacto, que me pase a mí lo mismo que a estos animales. Eso significaba. Cuando se partían los animales y las mitades se ponían una enfrente de otra y dejaban un espacio en medio para que las dos personas caminaran sellando el pacto. Es interesante notar, cuando Dios está haciendo este pacto con Abraham, ahí en Génesis capítulo 15, si lo quieren leer después con calma, solamente el Señor pasó a través de los animales partidos. Abraham vio la presencia de Dios caminando, paseándose entre los animales partidos, enseñando así que se comprometía a cumplir con ese pacto sin demandar nada de Abraham. Por eso el pacto es incondicional. Abraham no tenía que hacer nada para que Dios cumpliera su pacto. Entendamos esto. Esto es la gracia. Los pactos de Dios son por gracia. La muerte de Jesucristo nos acerca al Padre, nos redime delante del Padre solamente por gracia. No es por lo que hacemos, no es porque nos los ganemos,
No es por nuestros esfuerzos, es solamente por gracia. El cuerpo de Cristo fue muerto en la cruz solamente por gracia. Nosotros no tuvimos que morir. Nosotros no tuvimos que ir a la cruz. Solamente fue Cristo. Por eso es que hablamos de un pacto incondicional. Dios no puso condiciones. Dice Pablo a Timoteo, y sabemos que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede quebrar el pacto que hizo con nosotros. Nosotros lo quebramos, hermanos. Nosotros lo tenemos en poco y lo menospreciamos y lo ignoramos muchas veces, pero el Señor se mantiene fiel. Él no se puede negar a sí mismo. El pacto de amor con nosotros es incondicional. Por eso dijo el escritor de Hebreos en los primeros capítulos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cuando estudiamos este contexto, hermanos, del pacto de Jeremías 31, nos damos cuenta de que el profeta Jeremías viene hablando de una nueva esperanza para el pueblo. Y cuando habla acerca de que va a aparecer, vamos a verlo, si quieren ir conmigo, por favor, al profeta Jeremías, capítulo 31, y vamos al versículo también 31, y vamos a empezar desde ahí. Déjenme, se los pongo aquí rapidito. Ahí está. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. Está hablando Dios a través del profeta Jeremías, viendo hacia el tiempo con Jesús, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Uy, aquí nos sale un estudio acerca del matrimonio y de la responsabilidad de los maridos impresionante, pero lo dejamos para otra ocasión. Ellos invalidaron mi pacto. No fue Dios. Dios se mantuvo firme en su pacto y Dios seguía cumpliendo su pacto. Pero ellos decidieron invalidar el pacto y se alejaron. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y y no me acordaré más de su pecado. Esta es una promesa, hermanos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el pacto de Moisés. Está hablando ya de un nuevo pacto. Está hablando de lo que Dios hizo a través del pacto que tenemos con Jesucristo. Conviene que veamos con detenimiento cómo fue ese pacto, cuáles son las características de este nuevo pacto. Vamos a la siguiente. Hay tres aspectos muy importantes, hermanos, en este nuevo pacto, en estas características. Por eso Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, cuando entregó la última cena en el capítulo 22 de Lucas. Características de este nuevo pacto. Hay dos palabras que se usan en el idioma griego. No me meto mucho en esto, pero solamente por saber. Hay dos palabras que se usan para referirse a algo nuevo. Una de esas palabras es neos, que significa nuevo en el sentido de ser renovado o adaptado, como
como antes se hacía, ¿verdad? Cuando las llantas ya estaban muy desgastadas de un carro, se iba para renovar esas llantas, se le ponía una cubierta nueva, ¿verdad? Con figura a la misma llanta y quedaba otra vez como nueva, ¿verdad? Renovada. Esa es esa primera acepción. La segunda acepción, la segunda palabra que se usa aquí es kainos, que es algo totalmente distinto al antiguo. Esta es la palabra a la que se está refiriendo cuando habla aquí de un nuevo pacto, el escritor de Hebreos. Cuando se refiere a un nuevo pacto, no se refiere a renovar o parchar el anterior. Significa que es algo totalmente nuevo, creado desde cero. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque el antiguo pacto que vimos en el versículo 13, se usan estas palabras, ¿verdad? El antiguo, que ya es a punto de desaparecer, y el pacto que es el nuevo, el que está vigente. ¿Cuáles son estos aspectos de este nuevo pacto? Número uno, es un pacto universal, es de alcance para todo el mundo, para todas las lenguas y culturas. Esto es algo completamente nuevo y diferente al pacto anterior. El pacto anterior, el pacto mosaico, solamente cubría al pueblo de Israel. Sin embargo, este nuevo pacto cubre a todas las naciones. En el antiguo pacto había una marcada división entre el pueblo escogido por Dios y los gentiles. Israel era el medio por el cual Dios se revelaba al hombre. Tenían la ley, gozaban de una comunión especial con su Creador, eran los consentidos. En cambio, los gentiles estaban separados de ellos y eran tratados con desprecio. En el nuevo pacto no existen distinciones ni una clase especialmente privilegiada, sino que se incluye a todos los hombres. Pablo lo enfatiza mucho esto a través de sus cartas, ¿verdad? Al judío primeramente, pero también al griego. Y delante de Dios ahora ya no hay judío, ni griego, ni escita, ni va. Todos estamos incluidos en el plan de Dios. Este es un aspecto muy importante del nuevo pacto. Nuevo, totalmente nuevo. No tiene nada que ver con el anterior. No estamos renovando el antiguo pacto. El nuevo pacto no es un remiendo al pacto de Moisés. Es un nuevo pacto totalmente. Por eso Jesús enfatizó esto. Esto es el nuevo, el kainos, el nuevo pacto, no el neo, sino el kainos, el nuevo pacto en mi sangre. Jesús lo enfatizó. Jesús lo enfatizó. Es universal. ¿Se acuerdan cuando vino aquella mujer sirofenicia? Era gentil, no pertenecía al pueblo judío. Y la sirofenicia viene y le dice al Señor Jesús: Señor, mi hija, por favor, que está enferma. Y le dice: hey, no está bien tomar de la mesa de los hijos de los judíos y dársela a los perritos. Y la mujer con fe le dice: ahora, Señor, aún los perritos tienen derecho a comer de las migajas. O sea, ella sabía que los gentiles eran aparte. Con los samaritanos fue la misma cosa. Nadie quería saber nada de los samaritanos. La gente se enojó porque Jesús hablaba con los samaritanos. Sin embargo, el evangelio se difundió en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El nuevo pacto en Cristo también es incondicional, como dijimos hace ratito, lo explicamos. No depende de la obediencia como el antiguo, en el cual Dios dijo: si guardareis mis mandamientos. Esto significa que si Israel cumplía, dice también que él cumpliría. Pero en el nuevo pacto Dios dice: haré, yo haré un nuevo pacto, demostrando la incondicionalidad de su convenio. No consta de una ley que exige obediencia absoluta, sino un ferviente deseo de obedecer que nace del corazón del hombre. No obedecemos a Cristo, no somos cristianos y no caminamos de acuerdo a las doctrinas del Señor, porque de esa manera nosotros estamos ganándonos la parte o cumpliendo nuestra parte del pacto. No, vivimos por Cristo porque amamos a Cristo, porque Él nos amó primero. Caminamos en sus caminos porque son los caminos que nos convienen.
Caminamos y obedecemos lo que el Señor dice porque le amamos a Él. Le servimos no para ganarnos un pedazo de cielo, no le estamos sirviendo al Señor para ver si nos va mejor o para ganarnos un poquito más de la salvación. No, le servimos por amor, le servimos porque le amamos, le servimos porque queremos agradarle a Él, por gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros. No diezmamos por obligación, no ofrendamos por obligación, como en el antiguo pacto, que tenían que traer sus diezmos de manera obligada. Nosotros lo hacemos por gratitud, porque Dios ama al dador alegre. No servimos en la obra de Dios, ni nos gozamos en la obra de Dios solamente porque pues lo tenemos que cumplir. Ay, vengo el domingo a la iglesia porque pues ni modo, tengo que cumplir con Dios para venir. No venimos por eso a la iglesia. Venimos porque nos gozamos, porque como estamos viendo en estos domingos, nos estamos deleitando en el Señor. Por eso lo hacemos. Y la última característica, hermanos, es que este pacto es absolutamente por gracia. Proveería de un verdadero perdón. Dios dijo que olvidaría por completo sus pecados bajo el antiguo pacto. El hombre solo podría permanecer en relación de Dios obedeciendo la ley. En el antiguo pacto estabas con Dios si obedecías la ley, mediante sus esfuerzos. Ahora la relación depende solamente de la gracia de Dios y no de la obediencia humana. Es un perdón eterno que olvida todas las iniquidades del hombre y su incapacidad de cumplir con la ley. La conclusión es, ¿por qué querrían los destinatarios de esta carta regresar al judaísmo cuando éste estaba basado en un pacto totalmente incompetente para ese tiempo? En cambio, el nuevo es mucho mejor y está basado en promesas eternas. Y la misma pregunta para nosotros. ¿Por qué queremos nosotros abandonar el pacto que hemos hecho con Dios, el pacto de Dios? ¿Por qué queremos abandonarlo? ¿Por qué nos alejamos de la comunión con Dios? ¿Por qué queremos volver a las cosas del mundo en lugar de volver a las cosas de Dios? ¿Por qué queremos servir más al mundo que a Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto y mejor pacto para nosotros? ¿Por qué tomamos tan a la ligera este pacto que es tan superior a lo que había antes? ¿Por qué no nos comprometemos con el Señor, sabiendo que somos herederos de este nuevo pacto? ¿Por qué no sentimos esa pasión, ese deseo, ese gozo? ¿Por qué queremos regresar al mundo? ¿Por qué estamos constantemente regresando al mundo como lo hacían estos judíos, sabiendo que eran merecedores de un nuevo pacto por gracia, por misericordia, un pacto incondicional? Dios no te está pidiendo, Jesús no te está pidiendo que te portes perfectamente bien. Lo hacemos, nos portamos y hacemos el bien porque le amamos. Por eso guardamos su palabra, no para ganarnos un pedazo de cielo. Lo hacemos porque le amamos a Él. Le hacemos porque no podemos descuidar una salvación tan grande. Lo hacemos porque hemos entendido que este pacto no tiene que ver con la sangre de un animal, tiene que ver con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz a favor de nosotros. Por eso amamos al Señor, por eso servimos al Señor, por eso nos gozamos en el Señor, por eso queremos servirle y por eso queremos estar todo el tiempo con Él y queremos agradarle a Él, no por ley, sino por amor. El nuevo pacto no es un pacto de ley, de ordenanzas, es un pacto de amor. Padre, muchas gracias por este hermoso capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Señor, somos merecedores por tu gracia de un nuevo pacto, de un mejor pacto, de algo, Señor, que nuestras mentes humanas no pueden entender. Pero a medida que nos adentramos, Señor, en nuestra relación contigo, nuestro espíritu lo asimila, nuestro espíritu lo entiende, nuestro espíritu sabe que las cosas terrenales van a quedar, que las cosas que nos apartan muchas veces de ti, Señor, se van a quedar y se van a echar a perder y son temporales. Señor, pero que en este nuevo pacto
podemos tener tantas cosas que van a durar por toda la eternidad. Señor, ayúdanos a entender este pacto, ayúdanos a agradecerte todos los días por este pacto y a vivir de acuerdo a este hermoso pacto que tenemos ahora en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias por cada familia y por cada persona que ha podido ver, Señor, y estudiar juntamente conmigo este capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Muchas gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Espero que haya sido de bendición y si el Señor lo permite, pues nos vemos el siguiente miércoles en el tema número 9. Ya nos falta nada más 3 más. Que Dios les bendiga, hermanos. El Señor esté con ustedes.